Hermanos, que el Señor les bendiga, buenos días, que Dios les guarde. Es siempre grato verles, siempre grato y necesario congregarnos. Es una bendición que el Señor nos da y un privilegio que Él nos regala el de poder estar juntos para poder compartir la palabra del Señor. Qué vital y qué importante es que este espacio sea eso, un espacio para que la palabra de Dios sea predicada y para que el mensaje del Evangelio llegue a nuestros corazones. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, en donde damos lectura a los versículos del 6 al 19. Les invito por favor a buscar en sus Biblias. Si alguien no tiene una Biblia en este rato, por favor, si nos levanta la manito, con gusto le prestamos una. ¿Todos tienen? ¿Sí? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 19, en reverencia a la palabra del Señor. Les invito por favor que nos pongamos de pie para dar lectura a la porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 19. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Hablar, amada familia en la fe, en la actualidad que vivimos hoy en este mundo, de temas controversiales, descubrir una gama amplia de situaciones y circunstancias, sobre los que la Iglesia del Señor debe mantener una postura clara y firme. La postura de la Iglesia, por su parte, hermanos, no puede depender del punto de vista de una u otra persona, sino de la palabra que Dios enseña como única fuente y sustento. No hay absolutamente nada más fuera de ella. En este contexto, es importante que reconozcamos también que dentro de la Iglesia, en ocasiones también se generan diferencias que pueden llevar a cismas extremadamente profundos. Y sabemos, hermanos, que existen diferencias entre las denominaciones cristiano-evangélicas. Por supuesto que sí. Sin embargo, creo que debemos distinguir en aquellas diferencias o hacer una extrapolación clara entre aquellas diferencias que son de forma y otras que efectivamente son de fondo, sobre las que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de tratar y de exponer a la luz de la preciosa palabra del Señor. Y en aquellas que nosotros identifiquemos como diferencias de fondo, amados hermanos, es importante puntualizar las observaciones y básicamente aquellas que como familia en la fe consideramos no bíblicas. Y en este sentido y en este contexto, hermanos, quiero contarles un poquito de historia para introducir el mensaje de esta mañana. A inicios de los años 50 en los Estados Unidos, hubo un pensamiento que fue impulsado por un telepredicador de nombre Oral Roberts. Él partía de un principio que se resumía en dos palabras: el pacto de siembra.
Este concepto hacía referencia en realidad al donar dinero a la iglesia para recibir de parte de Dios una retribución financiera. Es decir, y en otras palabras, darle a Dios para supuestamente poder recibir. Amados hermanos, esto es una situación muy complicada y difícil de tratar en diferentes denominaciones, pero nosotros no podemos dejar de manifestarnos al respecto de ellas. En nuestro país, tal vez no pasó en los 70s y en los 80s, pero sí en los 90s y hasta nuestros días, esta corriente ha ido madurando y lastimosamente existen varios lugares desde los cuales se predica y se expone de manera abierta este tipo de, y soy muy claro, entre comillas, evangelio. Y debo ponerlo entre comillas, hermanos, porque como el título del mensaje de hoy, debemos llevarnos algo claro nosotros. El evangelio del Señor es uno solo. Yo no puedo ponerle un apellido al evangelio. Cuando yo digo el evangelio de o el evangelio del, automáticamente le estoy poniendo un apellido. Y eso se convierte en un juego extremadamente peligroso, porque la mano del hombre ha intervenido en las cosas divinas. Es decir, hermanos, que la pregunta entonces es, ¿cómo es posible que una corriente con semejante pensamiento haya empezado a tener una divulgación tan amplia, pero tan amplia, que incluso aquí en el Ecuador y en nuestro tiempo existen y están congregados en este momento, o reunidos al menos, en estos templos, miles de personas, escuchando mensajes que giran en torno a este famoso pacto de siembra? La pregunta es entonces, ¿por qué esta corriente tiene un número tan importante de seguidores? Y la razón, hermanos, es bastante sencilla en realidad. Es bastante sencilla. Y la voy a resumir en la frase que suelen repetir una y otra vez y que quizá varios de ustedes, muchos o todos, han escuchado en alguna ocasión. Siembre, porque si usted le da al Señor 10, Él le devolverá el 100 por 1. Seguramente lo habrá escuchado usted, amado hermano. Y el corazón humano, ambicioso como es, el mío también, por supuesto, se ensalza con este tipo de cosas. Y en ese momento, nosotros dejamos de ver a nuestro Dios como un Dios proveedor para empezar a ver a Dios como un fondo de inversión, en el cual yo puedo colocar una determinada cantidad de recursos y esperar un retorno a cambio de eso. Como si Dios estuviese jugando al banco, como si estuviese jugando al mercado de capitales. Esas cosas que son muy del mundo, pero que ciertamente no son de Dios. Dios no necesita invertir, Dios no necesita hacer un mercado de capitales, de divisas o de acciones. Dios no emite obligaciones, amados hermanos. Dios es el dueño absoluto de todo lo que ustedes ven y lo que no ven. No hay absolutamente nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios como moneda de cambio para recibir favores. La pregunta que debemos hacernos entonces es esta doctrina bíblica? Y la respuesta la vamos a encontrar solamente en un lugar, como lo dije al principio. Ese libro que usted tiene en sus manos, en sus dispositivos móviles, la Biblia. En la palabra de Dios vamos a encontrar juntos la respuesta en esta mañana a esta corriente tan peligrosa que ha llevado a más de uno a confundir el camino y a caer, como dijo hace un momento la palabra que leímos en 1 de Timoteo, en lazo. Y ya vamos a ver de qué se refiere esta situación en esta mañana. Pidamos a Dios en oración que Él nos dirija para tratar un punto tan importante como este en esta mañana. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de poder iniciar este tiempo de predicación de la palabra de tu mano. Gracias, Padre Celestial, porque no tenemos ningún lugar al cual recurrir que no sea a tu palabra para conocer de ti, para escucharte a ti, para entender lo que tienes para nosotros. Yo te pido, por favor, Señor, que no solo nos lleves a la lectura, sino que nos lleves de la lectura al estudio y del estudio a poder interiorizar lo que nos debamos. Para que, como decía nuestro hermano Flavito hace un momento en la oración pastoral, que podamos en todo tiempo poner por obra lo que hemos aprendido. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos abrirla con libertad y por permitirnos en esta mañana degustar, saborear la palabra y al mismo tiempo, Señor mío, ser confrontados por ella. En Cristo Jesús oramos con gratitud por esta dádiva que tú nos das. Amén y amén. Vamos a poner un poquito de contexto, hermanos, como lo hemos venido haciendo. La primera carta a Timoteo, o las cartas a Timoteo en general, son consideradas parte del grupo de cartas o epístolas pastorales. ¿Sí? ¿Qué significa hacer una carta o epístola pastoral?
Básicamente, estamos hablando de aquellas que tienen como objetivo tratar asuntos de orden en la iglesia, de liderazgo espiritual y del cuidado y de la defensa de la sana doctrina. ¿Sí? Es decir, son cartas para que todos las escuchemos, porque no solo les voy a contar algo a todos, ¿no? La labor pastoral no es solamente de aquel que ha sido llamado al oficio. La labor pastoral también descansa en los padres con sus hijos, en los abuelos con sus nietos, en los tíos con sus sobrinos y a veces también en los hijos con los padres, sobre todo cuando los hijos han sido los primeros en llegar a los pies del Señor Jesucristo. Y es ahí donde quiero centrarme ahora, hermanos. Una labor pastoral en cuya en cada partecita tenemos que aprender a asumir el rol específico que nos corresponde, que nos llama a todos y que nos está congregando a todos en esta mañana. No lo sienta como una carta escrita solamente a Timoteo, ni una carta solamente escrita para pastores o ancianos, sino de carácter universal. Timoteo, a quien Pablo consideraba su verdadero hijo en la fe, como dicen sus cartas, se encontraba en la ciudad de Éfeso cuando fue escrita esta epístola, aproximadamente entre el año 63 o 64 después de Cristo. A pesar de su juventud, Timoteo había recibido el encargo del cuidado pastoral de la comunidad de cristianos que allí vivían. ¿Recuerdan ustedes esa frase que es conocida cuando Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud? ¿Sí? Porque claro, la gente estaba acostumbrada a ver personas de mucha edad ministrando a los demás. Esto nos demuestra, amados hermanos, que la madurez espiritual no está vinculada necesariamente a la edad física de las personas, sino fundamentalmente a la manera en la que nosotros hemos dejado que Dios ministre nuestras vidas. Y es un asunto de cada uno. Y en este sentido, Timoteo fue llamado al servicio en esta difícil ciudad de Éfeso por su carácter, lo hemos descrito o notado en otros momentos, y esto implicaba para Timoteo una serie de divergencias que no solo tenían que ver con la parte pastoral, sino también con la heterogénea congregación a la que estaba ministrando. ¿Sí? Tenía gente de muchos lugares y de muchas situaciones y circunstancias, judíos incluidos, pero Dios había preparado a su siervo para esta obra. Como mencioné hace un momento, este tipo de cartas pastorales deben tener un objetivo específico en cada una de sus secciones. Hablamos en este caso, hermanos, de una manera muy puntual, y nos vamos a referir solamente a esa en esta mañana, con el cuidado y la protección de la predicación de la sana doctrina. Es decir, yo no puedo ni debo en ningún momento dejar la puerta abierta para que extrañas doctrinas o humos extraños, olores extraños se eleven dentro de los templos cristianos para adorar a dioses falsos y para predicar cosas que no provienen de nuestro Dios. En este sentido, hermanos, la iglesia de Éfeso atravesaba una crisis en donde diferentes vientos de doctrina ya estaban llegando. Sí, apenas 63 o 64 años después de Cristo, ya estábamos viviendo ciertos vientos de doctrinas extrañas. Particularmente, la palabra nos dice en esta carta que Éfeso enfrentaba una en particular muy complicada y unas de menor rango. La más complicada era que había un grupo de gente que no aceptaba la resurrección de Cristo como un hecho cierto. Y eso es un tremendo problema, porque el mismo apóstol Pablo nos daba con claridad en otra de sus cartas cuando nos dice que si nosotros no creemos en la resurrección, si la resurrección no ha sucedido, vana es nuestra fe. Nada tiene sentido si nosotros no entendemos y vivimos la resurrección del Señor. Y en este sentido, estas corrientes que ya invadían la iglesia del tiempo antiguo en Éfeso, estaban golpeando fuertemente a pesar de que había transcurrido muy poquito tiempo en realidad después de la muerte y ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Situaciones de este nivel, hermanos, debían ser enfrentadas con la autoridad de la revelación bíblica, por lo que el Espíritu Santo lleva a Pablo a escribir este texto, que a la luz de lo planteado en la introducción de este mensaje, se vuelve un asunto totalmente válido y vigente en nuestro tiempo. Sí, ahorita hay gente fuera de la iglesia que cuestiona la resurrección del Señor Jesucristo. Pero lo triste de esto es que dentro de la iglesia hay gente que está predicando verdades que no son bíblicas y que enseñan y confunden a la gente llevándola por un camino equivocado que no es el que el Señor ha trazado para la vida de los creyentes y de su iglesia de manera general. La palabra de Dios exhorta y nos dice que no debemos de hacernos muchos maestros los unos de los otros. Eso es cierto y es una gran responsabilidad, porque cuando alguien se para a enseñar la palabra de Dios a otras personas,
automáticamente asume la responsabilidad de lo que está diciendo y de ser de bendición o de tropiezo para los demás. Hermanos, es extremadamente delicado y de mucha importancia el estudio cabal y profundo de la palabra de Dios antes de poder exponerla. De otra manera, se da espacio a vientos como aquel que sopló al inicio de los 50 y los 60 en los Estados Unidos y que hoy ha terminado en una bifurcación escandalosa de la verdad revelada del Evangelio. Que además de escandalosa, se ha caracterizado por un permanente hostigamiento a la vida de las personas, buscando en todo momento el beneficio de unos cuantos en detrimento de todos. Situación muy complicada y muy triste. En ese contexto, vamos a ver lo que nos dice el versículo número 6 de la primera carta a Timoteo, capítulo 6 también. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Para poder entender bien este versículo, voy a recorrerme por un momento al versículo 5, que no lo leímos hace un instante, y lo junto con el 6. Versículo 5 de la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí está un poquito más claro. Pablo topa dos conceptos que requieren ser aclarados en esta mañana. El primero tiene que ver con la piedad y el segundo con la palabra contentamiento. Si nosotros entendemos bien a qué se refieren estas dos palabras, será más sencillo que podamos entender a qué se refiere Pablo con estas dos palabras juntas en los versículos 5 y 6. Me voy a referir a la primera, piedad. La palabra piedad viene de una raíz griega que se llama o se pronuncia como eusebia. Se define textualmente como la devoción y el estilo de vida de una persona orientada hacia Dios. No se trata, hermanos, de simples rituales o de religiosidad externa, sino de una vida de obediencia, fe y respeto profundo hacia nuestro Dios. Ese es el concepto de piedad y la palabra que Pablo utiliza en el griego para estos textos. Muy bien, ya sabemos lo que es la apariencia de piedad. Vamos a avanzar en este caso en el versículo 5, en donde en este caso Pablo hace referencia a personas que muestran vivir de una manera devocional y entregada al Señor y lo usan como fuente de ganancia, como se menciona tristemente en el versículo 5. Les hablo del amor, les hablo de la fe, les hablamos del Evangelio, pero les pedimos en todo momento que ustedes inviertan en el reino de Dios, que todos lo hagamos. No se trata de los diezmos y ofrendas, que son algo que la Biblia sí menciona, sino de pasar lista en roles de pago, contratos de trabajo, mecanizados del IES, para averiguar si están o no cumpliendo con el rol de entregar y de invertir en el reino de Dios. A ese tipo de exageraciones me refiero. Y es que es llamativo, hermanos, que en ciertos lugares ya no solamente se recogen los diezmos y ofrendas en el corazón de la gente, sino que tienen listos DataFast y otra serie de instrumentos de la actualidad para que si usted no tiene en efectivo lo pueda hacer con su tarjeta de crédito. Hermanos, ¿dónde está el corazón de las personas cuando ese tipo de evangelios se predican en las iglesias? La palabra contentamiento, por su parte, tiene otra acepción. Del griego autarkeia o autarquía, que seguramente usted habrá escuchado en algún momento, por ella se referían a una completa autosuficiencia. ¿Sí? Autosuficiencia que no viene de decir que yo no necesito de los demás, sino de que Dios me da todo lo que necesito. ¿Sí? Y eso es suficiente para entenderlo. Por eso Pablo habla de poder vivir la piedad con contentamiento. ¿Sí? Es decir, vivir una vida de fe con el contentamiento de saber que todo lo que necesito proviene de mi Dios y nada más que de mi Dios. A eso se refiere Pablo cuando junta estos dos conceptos en el versículo número 6. ¿Sí? Él nos dice que Dios nos da todo lo que necesitamos, más allá de que nosotros consideremos que eso es bueno o malo. Y ya me voy a referir al considerar bueno o malo en un momentito más. Para aclarar esta idea me voy a ir un momento al Antiguo Testamento, al libro de Job, que es uno de los libros histórico-poéticos, capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces Job le dijo a su mujer, o más bien su mujer le dijo a Job, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo,
como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Recuerden ustedes que esto viene después de que Job había sido terriblemente atribulado y su esposa finalmente le dice, oye, ¿sabes qué? Mejor maldice a Dios y ya muérete. No hay mucha sabiduría en este consejo, ¿verdad? Pero Job sí fue usado por el Señor para responder con autoridad diciendo, hemos de recibir lo bueno y no lo malo de Dios. Lo bueno o lo malo, hermanos, parte de una concepción humana de creer que nosotros sabemos lo que nos conviene, de creer que sabemos lo que necesitamos. ¿Sí? Si yo le pregunto a alguno de ustedes qué es lo bueno para usted, me va a hablar de acuerdo a sus gustos y preferencias. ¿Sí? De pronto si le pregunto a alguien qué es bueno, me va a decir que el equipo tal quede campeón de tal torneo, que Ecuador sea campeón del mundo, si le gusta el fútbol. Si yo le pregunto a una mujer tal vez qué es lo bueno, tal vez lo que me va a decir es que mi marido me ayude en casa. Sí, maridos, es en serio lo que les estoy diciendo. Y en ese punto, hermanos, yo no quiero decir en absoluto que ciertas cosas puedan ser buenas o malas. El problema está en que nosotros juzgamos lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestro corazón. Lo que a mí me gusta, y como en economía decimos, los gustos y preferencias de las personas. Las infinitas necesidades. Yo creo que necesito. Yo necesito un pantalón, sí, claro, pero no necesariamente un Calvin Klein. ¿Me explico? Eso viene justamente del corazón humano calificando las cosas que creo necesitar. Y ese es el gran problema, porque nuestro Dios, que es dadivoso y bondadoso, no nos da cosas malas. El problema es que no nos da lo que nosotros creemos que nos tiene que dar. Y ahí es donde entramos en conflicto, porque cuando nosotros no recibimos lo que estamos pidiendo, pensamos que Dios no nos escucha. Hace un tiempo, algunos años, una hermana de esta congregación se acercó a hablar conmigo y me dijo, pero hermano Sebastián, yo le he pedido a Dios por esto 30 años y Dios no me responde. Hermana, si usted le ha venido pidiendo a Dios por 30 años lo mismo, ¿no cree que Dios ya le respondió? ¿No cree usted que Dios ya le respondió? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que le respondió lo que usted no quería escuchar. Porque cuando se trata de pedirle a Dios nos convertimos en niños chiquitos. Sí, todos se acuerdan algo, ¿verdad? De cuando eran pequeños. Mami, como le decía yo, mami, yo soy lo que tú quieres. Claro, lo que yo quería es lo que pensaba que mi mamá tenía que querer, ¿verdad? Y estábamos ahí como pulga en el oído, ¿verdad? Hasta que nos den lo que queremos. Pero ¿qué pasaba cuando no nos daban lo que queremos? Entonces nos enojábamos, nos sentíamos incomprendidos, maltratados, no amados. No entendiendo que cuando nuestros padres nos decían que no a algo, había una razón. No entendiendo que cuando Dios nos dice que no a algo, hermanos, hay una razón. No queremos escuchar esas razones. Queremos que Dios se convierta en un genio de la lámpara particular que conceda todos nuestros caprichos y nuestros deleites. Ese es el corazón humano en donde se anidan pensamientos como el de invertir en Dios, en el juego de la bolsa de Dios. Qué locura, hermanos. ¿Acaso, me pregunto yo, supo Adán lo que era bueno cuando estuvo en el jardín del Edén? ¿Acaso, hermanos, supo Jacob qué era lo bueno cuando engañó a Isaac? ¿O lo supo Pedro al traicionar al Señor Jesucristo? Ninguno de los tres sabía lo que era bueno. Y ojo, estamos hablando de personas con mucha importancia en la historia bíblica. Y sin embargo no supieron lo que era bueno para ellos. ¿Cómo esperamos nosotros hoy saberlo de manera cierta? La verdad es que nosotros no lo sabemos. Nunca lo sabremos. Por ello necesitamos del Señor a cada minuto, a cada instante, para que sea Él el que nos muestre el camino que tenemos que seguir y las veredas por las que debemos transitar. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pablo cierra esta idea y este párrafo con una frase concluyente. Muchas personas han repetido esta frase. Yo la he escuchado en ambientes incluso seculares, en más de una ocasión. ¿Por qué la he escuchado así? Porque es muy cierto. Nadie, absolutamente nadie, ni el hombre más pobre ni el hombre más rico ha podido llevarse absolutamente nada el momento en que es llamado a la presencia del Señor. Absolutamente nadie ha podido hacerlo. Todos sabemos que son ciertas. Sin embargo, a pesar de que todos lo sabemos y de que es un argumento irrefutable, ¿no se han dado cuenta que pasamos nuestras vidas buscando acumular?
Estamos pensando siempre en cómo podemos hacer para tener más, pero estamos claros en que nada nos vamos a llevar. Y entonces en ese sentido nuestro pensamiento altruista cambia de figura. Ya no voy a pensar en que yo no me puedo llevar nada, porque en realidad no me lo puedo llevar nada. Ahora tengo que pensar en qué herencia tengo que dejar. Si se dan cuenta que lo que más nos quita el sueño es mi bienestar o el bienestar de mis hijos llevado al extremo. Hermanos, cuando nosotros estamos pensando en cómo tener más o en cómo heredar más, estamos haciendo una afrenta contra la confianza que debemos tener en Dios. ¿De qué tamaño es su Dios si a usted le preocupa la herencia que le quiere dejar a su hijo o a su hija? ¿De qué tamaño es? ¿No cree usted en un Dios que puede sostener a sus hijos en el futuro? ¿No cree en un Dios que puede bendecir a sus nietos? ¿No cree en el Dios que le asustó a usted? Porque todos aquí también somos hijos y también fuimos nietos y bisnietos. Tal vez no recibimos absolutamente nada de herencia, pero aquí estamos. La gracia de Dios nos ha sostenido. Sus vidas y la mía son una prueba del amor de Dios y de su fidelidad. Entendemos eso, pero seguimos viviendo desaforadamente por tener. ¿Para qué? Y con esto no quiero decir que no sea responsabilidad de los padres el cuidar de sus hijos y de darles el alimento, el sustento. Eso está bien. Eso está muy bien, eso es responsable, eso es lo que corresponde. Pero eso no significa que a mí me quite el sueño el fortalecer una herencia para saber de a cuántos miles le dejo a cada uno. Ese no es el objetivo. Si usted puede hacerlo y Dios le bendice en buena hora, que el Señor bendiga eso en sus hijos, pero no puede ser un objetivo de vida. No puede ser lo que a mí no me deje dormir, no puede ser eso lo que me quite la paz, porque mi confianza debe descansar genuinamente en mi Dios. La exposición del Evangelio de la prosperidad, hermanos, no descansa en Cristo ni en su segunda venida, tampoco en la eternidad en la presencia de Dios, mucho menos en la gracia como un regalo. El Evangelio de la prosperidad centra su mirada en este mundo, en el aquí y en el ahora, poniéndole un precio a la gracia y dejando de lado la presencia de Dios para reemplazarla por posesiones materiales. ¿Quiere que le cuente algo? Hay una iglesia aquí en Quito, entre comillas, en donde los diezmos y ofrendas se trasladan en blindado, en servicio blindado. Y para quienes no están familiarizados con este servicio, un blindado no se mueve nunca por menos de 250 o 500 mil dólares. Nunca. ¿Sí? Porque cuesta, y cuesta un montón. Depende de las millas, depende de dónde se lo lleve. Tiene un montón de variables. ¡Qué locura! ¿Hacia dónde está apuntando todo esto? Hermanos, apunta hacia un corazón de carne que quiere seguir viviendo en la carne. Un corazón que habla de Dios pero que no confía en Dios. Que le canta a Dios pero que no le adora. Eso es contra lo que estamos combatiendo el día de hoy dentro de las iglesias. Esto genera controversia. Porque mucha gente llega en una terrible necesidad a dejar sus últimos dólares pensando que va a ser rescatado por Dios, invirtiendo en su reino. Dar con alegría es una cosa bendecida con Dios, que es otra historia. Pero pensar que Dios tiene que devolverme algo porque yo le doy es codicia. Y eso es pecado. Hermanos, Pablo advierte a Timoteo seriamente sobre el perfil de este grupo de personas que ya estaban hablando de estas cosas en este tiempo y que no contentos con rechazar la resurrección, ya estaban viendo a la iglesia como un falso negocio. Versículos del 8 al 10. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, y pone un punto. Continúa en los versículos del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Hermanos, estas palabras son duras, pero necesarias. Si bien la teología de la prosperidad data del siglo pasado, como lo vimos hace un instante,
el corazón humano que codicia y es avaro ya viene desde el principio. ¿O acaso Adán y Eva no codiciaron más de lo que Dios les había dado? ¿Sí? Está inherente a nuestro corazón pecaminoso. Así somos. A veces en mayor o menor rango, ¿verdad? De alguna manera el volumen se mueve. Pero terminamos por hacer lo mismo. Hermanos, Dios no está midiendo nuestra codicia de acuerdo a la cantidad de dólares que nos hacen falta o que creemos que nos hacen falta, sino al corazón que no se contenta con lo que Dios nos ha dado. Amada congregación, es extremadamente duro reconocer esto, pero somos avaros y codiciosos. Siempre pensamos que merecemos más de lo que recibimos. Siempre. La oración, hermanos, es un instrumento precioso para comunicarnos con Dios, pero es triste cuando nosotros abandonamos la gratitud para transformarla en un espacio solamente de pedir, pedir y pedir. No está mal pedirle a Dios por las cosas, pero debemos empezar agradeciéndole por todo lo que ya nos ha dado. Él ha sido bueno. Y tenga usted la seguridad de que si Dios sabe que algo es bueno para usted, Él se lo va a dar en su momento y en su tiempo. Y esto no solamente pasa con las riquezas, sino también cuando yo codicio el tener una relación distinta, a una persona distinta, un trabajo diferente. Codiciar tiene muchas caras, colores y sabores. De ahí que cuando nosotros revisamos los 10 mandamientos, se nos habla justamente de no codiciar, de no desear. Ni a la mujer de tu prójimo, ni a su burro, ni a su casa, ni a su nada. Dios sabe cómo somos, Él nos creó. Por supuesto que sí. Y nuestra condición como creyentes, hermanos, no está solamente en decir, hoy qué malos que somos, vamos a flagelarnos. No, eso no sirve de nada. Lo que sirve es el arrepentimiento que nos lleva a pedir perdón y el perdón que nos restaura. Eso es lo que importa. Y hacia allá debemos caminar. Hermanos, no podemos quedarnos solamente en señalar y en conocer lo que es malo, si no somos capaces de aterrizarlo en nuestras vidas para que efectivamente sea no solamente malo, sino transformado a algo que realmente valga la pena. En el mundo hay mucha gente que ha sido corrompida y consumida por la codicia y que ya no solamente desea, sino que roba, delinque para tratar de obtenerlo. Muchos están en la cárcel y otros fuera de ella. Pero nadie va a escapar de la justicia de Dios. Nuestro mensaje para esas personas debe ser presentarles a un Cristo que está dispuesto a perdonar. Pero para eso esas personas deben estar dispuestas a cambiar de vida. Porque si nosotros no creemos que Dios nos puede perdonar, jamás vamos a dejar de hacer lo que hemos venido haciendo quizá toda nuestra vida. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando nosotros como creyentes hemos recibido al Señor Jesucristo y era transformado nuestra vida, el pecado pesa. El pecado nos pesa. Pero en algún momento de nuestras vidas decidimos vivir con el peso. Eso es lo que en teología se conoce como una raíz de amargura. Aquellas raíces que se generan en el corazón de los hombres que dejan anidar el pecado por mucho tiempo. Oremos los unos por los otros para que esas cosas no nos pasen y si nos han pasado, que las solucionemos. No podemos vivir cargando pecado, hermanos. Dios nos ha dado libertad en Cristo. Seguir amarrados al pecado es una decisión personal, porque Cristo ya nos dio libertad. ¿Qué esperamos para vivir la plenitud de la libertad en Cristo? Cuando atendemos llamados como el de este pseudo iglesias, a hablar del Evangelio o escuchar del Evangelio de la prosperidad, solamente estamos dejando que nos llenen el corazón y la mente de pensamientos antibíblicos y de un Dios que no existe. Porque como dice bien la palabra y nos enseña la palabra en realidad, Dios no es deudor de nadie. Absolutamente de nadie. En varias ocasiones, hermanos, hemos hablado del amor como el único combustible interminable, inagotable para buscar de Dios. Lo hemos puesto por delante del interés que puedo tener o del temor que puedo tener. Sí, y es verdad. Pero aquí Pablo nos habla de un amor que no es el amor a Dios, sino el amor al dinero. Y déjeme decirle que así como el amor a Dios se puede convertir en un combustible inagotable, el amor al dinero tristemente también puede convertirse en un combustible inagotable.
porque siempre voy a desear más, porque siempre voy a querer más. Si antes quería un Rolls Royce, ahora quiero 2. Y si ya tengo 2, quiero que los 2 sean del 2030. El corazón siempre quiere más. Ese es el problema. Cuando nosotros amamos al dinero, no nos saciamos nunca. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a la samaritana cuando la encontró en aquel pozo? Yo soy el agua de vida, y el que bebe de esa agua no va a volver a tener sed nunca más. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, no el de las cosas, sino el de Cristo como el agua de vida, con la mirada puesta en el futuro y no en el aquí, con el corazón apuntando hacia el Señor y no hacia las cosas. Si nos damos cuenta entonces, amados hermanos, que los hechos son muy graves y fueron muy graves en aquel tiempo en la iglesia de Éfeso, pero lo siguen siendo en la actualidad. Pablo insta entonces en los versículos 11 y 12 a tomar el camino correcto. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. El llamado, hermanos, es extremadamente concreto. El rechazo total a mensajes como el de la prosperidad terrenal como objetivo, para reemplazarlo por la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Estos elementos son base para lo que Pablo llama el pelear la buena batalla en la fe, cuya recompensa, hermanos, es la vida eterna misma. ¿Qué puede ser en realidad, hermanos? ¿Qué puede ser más importante que vivir con Dios por la eternidad? ¿Y qué puede ser más peligroso que transitar por la vida terrena cediendo el trono de nuestras vidas al dinero, a las posesiones o a otras personas, en lugar de hacerlo o de que nuestro amoroso Dios permanezca en el lugar que le corresponde? Es muy peligroso este juego de acá, hermanos. ¿Y saben qué? Es un juego que se disputa todos los días. Cada día que pasa, Satanás va a tratar de llenar su corazón de algo diferente a Dios. Su carne le va a buscar para llenar ese trono con algo distinto a Dios. Amados hermanos, nosotros no estamos aquí para predicar al hombre, ni para predicar las circunstancias, sino solamente a Cristo y a Él como el dador absoluto de todo. Y eso es lo que importa al final del día. Eso es todo lo que importa al final del día. Versículos del 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo hace un énfasis en estos versículos en la importancia del enfoque, es decir, en dónde o en quién deben descansar nuestros ojos. ¿Sí? Y esto es sumamente importante cuando se habla de vivir. La respuesta, hermanos, está en los mismos versículos. Nuestra mirada solamente puede descansar en Dios, en su Hijo Jesucristo, en el soberano, en el Rey de reyes, en el Señor de señores. En otras palabras, en nuestro Dios todopoderoso y dueño de absolutamente todo. Es ahí donde debe estar nuestra mirada. Cuando nos desviamos, codiciamos. Cuando caminamos hacia otro lado, codiciamos. Hermanos, si nosotros quitamos la vida de Cristo, la mirada de Cristo, no somos nada. Como lo hemos dicho en otras ocasiones y lo reitero hoy, lo que nos hace distintos no viene de nosotros, es el Señor. Él nos hace diferentes. Nada más, nunca vino de mi corazón y mucho menos de mis manos. ¿Cuán diferentes serían las cosas si el mundo quitara su mirada de las posesiones para buscar más de Dios? Esto es lo que Cristo vino a predicar. Jamás vino a hablar de la búsqueda del beneficio personal mediante negociaciones con Dios, viéndolo como un inversionista, o peor aún, y escúcheme, mucho peor, para chantajear a Dios. Señor,
Si tú me das esto, yo te doy esto. Si tú haces esto por mí, yo voy a hacer lo demás acá. Eso es querer chantajearle a Dios. ¿Se da cuenta el tamaño del pecado? ¿Cómo puedo yo pretender chantajearle a mi Dios todopoderoso? Ya ni siquiera pido, exijo y pongo por trueque las cosas. Sí se acuerda usted del trueque, ¿verdad? Eso que se hacía en los sistemas económicos primitivos ante la ausencia de moneda. Claro, no había dinero. Entonces yo creo que un caballo vale 4 gallinas. Pero para mí de pronto valen 5, para mí solamente 2. Y luego con Dios pensamos que podemos llegar al trueque a hacer exactamente lo mismo, a trocar con Él. Qué triste es la vida del ser humano cuando sus ojos descansan fuera de su Creador. El apóstol cierra esta porción bíblica de la siguiente manera en los versículos 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales, por cierto, son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No pretendo decir con esto, amados hermanos, que el tener recursos o riquezas sea malo per se o en sí. Lo que le da la naturaleza a las cosas es lo que yo hago con ellas o por medio de ellas. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 48, parte B, dice: porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, si alguien posee grandes riquezas y las administra bien en beneficio de sus colaboradores, de sus familias, paga los impuestos correctamente, ofrenda a la iglesia, da a los necesitados, y en otras palabras es un buen mayordomo, será guiado por Dios en todo y será testimonio de bendición para quienes le rodean. Por supuesto, lo que no está bien es tener una gran riqueza y desfalcar al fisco, trabajar en detrimento de mis colaboradores o empleados, traicionar a mi familia, y todo por amor al dinero. Eso es lo que no debemos hacer, ni hablemos de pensar en los demás. Hermanos, esto implica que si el origen de una riqueza no proviene de una buena mayordomía, sino de fuentes ilícitas, inmorales, antiéticas y hasta antibíblicas, no habrá bendición alguna. Por el contrario, el Señor nos va a pedir cuentas por ese actuar. El juicio de Dios siempre va a llegar. Amada congregación, adoramos y servimos a un Dios que cumple sus promesas, ¿verdad? Sí, creo que todos estamos claros en eso. Pues bien, si de sustento se trata, Él nos ha dicho en el Salmo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si de salud se trata, Él nos ha dicho en el Salmo 103, versículos del 1 al 3, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Si se trata de dolor en el corazón, porque a veces el corazón duele más que el cuerpo, el Salmo 147, 3 nos dice, Él, Dios, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuando se trata de pedir dirección para nuestras vidas, Dios nos dice en la carta a Santiago, capítulo 1, versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y ¿saben qué? Le será dada. Ese es el Dios en el que creemos. Nuestro hermano Juan Francisco hace un momento nos decía que los himnos se escribieron en momentos de persecución y de necesidad, y es cierto. Así se escribieron los himnos, sustentados en aquellos que necesitaban de la palabra de Dios mismo, para enfrentar la persecución. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Dios está con los atribulados, con los perseguidos. Dios está con la gente que pasa necesidad, como usted y como yo, en diferentes momentos y circunstancias. Y yo sé que Dios a usted no le ha abandonado nunca, y a mí tampoco. ¿Cómo no he de confiar en un Dios maravilloso que sigue obrando de esa manera?
Nuestro Padre Celestial nunca nos desamparará y sus planes son de bendición para su iglesia. Sin embargo, esto no significa que no pasaremos momentos difíciles y en ocasiones Dios permite esas circunstancias para trabajar en nuestras vidas. Y es más, Dios va incluso más allá de esas pruebas que Él mismo nos pone. De las consecuencias de nuestro pecado y nuestro error, Dios se puede servir para que podamos aprender nuevas lecciones y para ser distintos, para ser más como el Señor Jesucristo. Así de dadivoso es nuestro Dios. Incluso de las embarradas que cometemos, Él hace cosas lindas. Ese es el tamaño de nuestro amoroso Dios. Él es nuestro Padre, aquel en cuyos brazos descansamos seguros y confiados, aquel que se ocupa de nosotros, de nuestras familias, de nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestros corazones. Sí, Él está en control de cada detalle de nuestras vidas. Solo tenemos una acción que tomar: confiar. Solo confiar. Bendito el varón cuya confianza es Jehová. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Amados hermanos, la confianza en nuestro Dios nos aleja de doctrinas de hombres y nos conecta con la verdad revelada de su palabra. La bendición de Dios no se contabiliza en dólares o en alguna otra moneda. No se mide por el tamaño de nuestra casa o la marca de nuestro auto. La bendición de Dios es experimentar la plenitud del propósito divino en nuestras vidas, experimentando así comunión con Él sin mirar las circunstancias, sino poniendo y descansando nuestra mirada en nuestro Dios creador. La carta a los Filipenses, para terminar, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, no hay mayor prosperidad que hacer la voluntad de Dios, amándole por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No nos dejemos engañar, que toda doctrina que se nos presente por delante pase por el tamiz de la palabra. Vivamos la verdadera prosperidad de la mano de Dios. Oremos. Padre de gloria, gracias por esta mañana y gracias, Padre Celestial, por confrontarnos sobre los pensamientos que tenemos, sobre la vida que quizá anhelamos. Yo te pido, por favor, que nuestras oraciones vayan encaminadas a que cada día que transcurra de aquí en adelante, nosotros aprendamos a buscar tu rostro en oración, aprendamos a glorificarte y a honrarte, a hacer tu perfecta y preciosa voluntad de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por darnos tu Espíritu Santo para comprender estas cosas, Señor, y para entender lo que significa verdaderamente ser prósperos y bendecidos, siempre de tu mano, por ti y para ti. En Cristo Jesús oramos con enorme gratitud. Amén y amén. Amén.